Ok. eh, bueno, primero que nada, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí y participar en esta mesa redonda de educación sin distancias. Está conmigo para también moderar la sesión Óscar García Panella. Hola, Óscar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues genial, pues vamos a comenzar y si se les parece, lo que voy a hacer es, voy a presentar un poquito una introducción para que todos aquellos, digamos, colegas que pues no están familiarizados con educación a distancia, pues puedan saber de qué se trata. Eh, Así que voy a compartir la pantalla un momentito y entonces vamos aquí a ver. Ok. Bueno, ok. Bien, pues bueno, simplemente una pequeña introducción a esta mesa redonda. Es fruto de un trabajo que comenzamos a realizar desde hace unos meses, cuando pues se vino todo este problema de la pandemia que aún tenemos y pues decidimos que, bueno, no podíamos controlar el hecho de que existiera, pero sí que podíamos hacer algo y controlar qué queríamos hacer al respecto, digamos, ¿no? Y entonces decidimos pues reunirnos, una serie de colegas, amigos, compañeros de diferentes países para ver si podíamos pues de alguna manera reflexionar sobre algunos de estos aspectos de cómo superar las barreras de la educación a distancia, ¿no? Y de ahí salió un poco el concepto digamos, de criterios de calidad para una educación sin distancias. Y bueno, organizamos una sesión en conjunto con nuestros partners y amigos de Cookiebox en el mes de junio. Y entonces en esa sesión la idea, el reto era desarrollar criterios de calidad para una educación sin distancias en diversos ejes, en 5 ejes, ¿no? Entonces, simplemente para mencionarlos, la idea era trabajar en el eje de motivación, autorregulación y autonomía en el aprendizaje. O sea, cómo conseguir que aunque no tengamos a nuestros alumnos y alumnas, a nuestros estudiantes en el aula, podamos seguir manteniendo la motivación, ellos puedan seguir autorregulándose y seguir con interés en aprender, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, los retos era ver si podíamos desarrollar algunos criterios alrededor de estrategias que pudieran seguirse en una situación de educación a distancia. Por otro lado, también la parte de evaluación en educación a distancia, que en ese momento ya veíamos que se estaba complicando, muchos docentes estaban quejando, es que ahora ya no puedo hacer los exámenes de siempre porque, pues, porque me copian o lo que sea. Entonces, bueno, decimos, bueno, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Para qué queremos la evaluación? ¿Cómo se puede hacer una evaluación para dar seguimiento al aprendizaje de nuestros estudiantes desde casa también? Y ver si podíamos desarrollar algunos criterios al respecto. También todo el eje de organización escolar, ¿no? Ante las obligaciones del distanciamiento físico y por tanto poder reflexionar sobre cómo reorganizar toda la escuela, todo el centro educativo, toda la universidad, para poder seguir ofreciendo una educación de calidad y poder seguir siendo productivos y que además pues, no se perdiera, digamos, esta relación que es muy necesaria en la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por otro lado, todo el apoyo socioemocional en los procesos de enseñanza-aprendizaje, eh, que veíamos que ya era muy necesario, ahora lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Que el apoyo es muy necesario, el apoyo socioemocional, cuando pues, hay distanciamiento, pero también hay aislamiento y otros factores que influyen en el aprendizaje, ¿no? Entonces, a ver si podíamos ahí tener algunos criterios también. Y bueno, por otro lado, también toda la parte de regulación y coordinación de trabajo en casa y la comunidad, digamos, ¿no? ¿Cuáles eran los roles de la familia, si cambiaban o no? Y cómo, digamos, ya que estábamos en casa, pues ver si también ahí ya se podía utilizar también como un espacio de aprendizaje, la casa, la comunidad, el entorno cercano donde pudieran estar los estudiantes, ¿no? Y bueno, pues nos reunimos en junio, hicimos una sesión con 30 colegas de 8 países, donde estuvimos reflexionando al respecto de todos de estos criterios. Después de esa sesión, pues reunimos bastante información que nos permitió pues trabajar, digamos, un documento. Entonces, no sé, Oscar, si simplemente brevemente, si quieres comentar un poco cómo hicimos la sesión, o sea, cómo fue posible que en 4 horas de sesión fuéramos capaces de tener información que luego nos permitió elaborar ese documento.
Pues Federico, fue posible gracias pues, a la co-creación y a la gamificación, que fueron las dos grandes ciencias, ¿no?, que aplicamos en esta sesión. La tecnología nos brinda oportunidades maravillosas, por eso estamos hablando ahora todos y todas aquí, pero es muy importante que a la tecnología le sumemos la psicología, ¿no?, que al final es la que permite que las personas tengan pues, un buen engagement, una buena motivación, aunque estén pegadas a una pantalla, y de alguna manera pues salvamos la distancia física con esa gran pues, conexión que sentíamos todos. Tuvimos 4 horas haciendo retos uno detrás de otro, repartidos en grupos. Cada grupo trataba uno de los ejes que acaba de presentar Federico. Esa problemática, de alguna manera, a veces se solucionaba con actividades individuales que luego se refrendaban en grupo, a veces con discusiones en grupo y con formatos diversos, a la par que se estaba documentando, ¿vale? Por lo tanto, no era solo hablar para nada, sino de manera dinamizada ir haciendo una serie de actividades que también pasaban pues, por algunas de las leyes de la gamificación, ¿no?, como es la selección de los motivadores más adecuados, por ejemplo, para las diferentes audiencias, y que conectan, digamos, con las actividades, por ejemplo, que se pueden trabajar luego, ¿no? Todo en un tiempo limitado, porque el hambre agudiza el ingenio, podríamos decir, y entonces al final, bueno, haciendo también pues una puesta en común, un cierre de networking donde los distintos grupos, por ejemplo, pues pueden llegar a conclusiones que se han documentado, pero que se pueden compartir, ¿no? La verdad es que nos pasó el tiempo volando. Así es, sí, sí. Volando, y además, pues cuando hicimos pedimos retroalimentación a los participantes, ¿no? No solamente de lo que habíamos producido, sino de qué les había parecido, pues nos dieron un feedback muy bueno. Todo el mundo se llevó cosas a casa de esa experiencia, y nosotros también, entre otras cosas, nos llevamos información suficiente como para ver si podíamos compartir, ¿no?, todo esto que habíamos co-creado, y al final, pues pudimos desarrollar un documento que le pusimos co-creando la escuela pandemia y pandemia, criterios de calidad para una educación sin distancias, y son un poco las conclusiones de todo este ejercicio. Y entonces, bueno, todo esto lo compartimos a través de la página web que ahora está activa y que todo el mundo puede entrar libremente, que es educacionsindistancias.org, y ahí con gusto pues está el documento, bueno, que lo que nos han dicho en estos meses es que ese documento ha servido mucho para la reflexión en equipos directivos y en el seno de cuerpos docentes y cuerpos académicos sobre todos estos criterios que logramos, digamos, de alguna manera sintetizar de toda la experiencia que hicimos. Se van a encontrar, los que vayan allá, se van a encontrar pues un documento que tiene, además de, digamos, de un perfil de salida del alumno del futuro, de lo que esperamos conseguir. Por otro lado, pues también se van a encontrar también algunas recomendaciones concretas y digamos, específicas y por tanto útiles, ¿no?, que tienen que ver con la programación de clase, que tienen que ver con la conducción del aprendizaje también, algunas que tienen que ver también con la evaluación en la no presencialidad, digamos, ¿no?, con la gestión emocional del alumnado, con el desarrollo profesional de los docentes también, que los docentes también se pueden sentir aislados, también pueden perder, digamos, sentido de comunidad, entonces cómo superar estas barreras también, en cuanto a la propia organización escolar, ¿no?, y cómo poder seguir trabajando y aprendiendo de forma colaborativa, y finalmente también el papel de las familias, cómo hacerlas partícipes y estrategias para que puedan, digamos, de alguna manera apoyar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas, ¿no? Así que, bueno, ojalá lo puedan bajar, lo puedan leer, lo puedan también compartir, que esa es la idea de todo esto. Y entonces, pues de esto ha nacido, digamos, además del documento, hemos querido pues seguir adelante. Este documento, como digo, está ahí en educacionsindistancias.org. Y entonces, pues ahora estamos digamos, solo es el principio, ¿no? Estamos haciendo y con algunos eventos que permitan pues la divulgación de todo este trabajo, ¿no? Ya publicamos un paper académico sobre esta experiencia. Ahora estamos con el tema de divulgación y por eso son estas mesas redondas. Y entonces tenemos una mesa redonda por cada uno de los ejes, ¿no? Y bueno, del primer eje incluso tenemos dos, ya hicimos una y esta es la segunda, y vamos a hacer mesas redondas de los diferentes ejes durante el curso. Toda la información y las fechas de esas mesas redondas también las encuentro en la página de educacionsindistancias.org. Y quién sabe si esto se puede convertir en un observatorio permanente para el sector educativo sobre estos aspectos de cómo superar las barreras del distanciamiento físico. Y finalmente, ¿por qué no?, pues llegar a crear una comunidad profesional de aprendizaje. Entonces, bueno, pues ojalá podamos llegar aquí, ¿no? Esperamos que sí.
Y pues mientras, pues vamos trabajando y vamos compartiendo, que esto yo creo que lo que vamos a hacer el día de hoy ya es una comunidad profesional de aprendizaje entre colegas, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí y por compartir y por participar en esta experiencia. Así que nada, muchas gracias y Oscar, adelante por favor con la dinámica. Perfecto, pues vamos allá. En el chat hay disponible un enlace. El enlace está a disposición de todas las personas que estáis como participantes en esta charla. Por un lado tenemos dentro de los expertos a los que invitamos a ver si se nos podían sumar y que habían participado de la co-creación. Tenemos con nosotros esta tarde aquí a Félix Pardo, que ahora pues le podemos pedir que se presente un momentito y que nos explique las cosas que hace, que son muy interesantes. Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de que todo el mundo participe, ¿vale? Por lo tanto, la dinámica la vamos a trabajar con todos y con todas, ¿vale? De todas formas, Félix, igual nos puedes contar un poquito, como tú también estuviste en la co-creación y eras una de las personas, digamos, para el panel de hoy, ¿no? De esta mesa, digamos, de este eje. Sí, bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Yo soy profesor de secundaria, llevo 30 años de experiencia en mi campo profesional. Ahora estoy en la educación pública y, bueno, toda mi vida he estado en la educación privada antes de esta etapa de la pública. Mis intereses, bueno, de formación soy filósofo y mis intereses, bueno, son variados. La reflexión pedagógica, pues, es tardía. Toda mi vida he trabajado como docente, pero no había tenido la necesidad de hacer una reflexión pedagógica sobre mi práctica, y en los últimos años sí que he tenido esta necesidad y allí están, pues, los textos que he ido publicando. Y a partir de la invitación de Óscar y de Federico a participar en la primera jornada de co-creación, pues despertaron mi interés por todas estas nuevas metodologías de la educación a distancia. Me hicieron pensar, han abierto una línea de reflexión que ya iré madurando y concretando con algunos nuevos artículos, y también el interés por el uso que se puede hacer de los juegos o de la gamificación en la educación. Lo que más me gustó de la jornada que se hizo en el verano pasado fue justamente la metodología que diseñaron desde Scala y desde Cookie Books, que me pareció fascinante. Yo había tenido alguna experiencia de educación a distancia y la experiencia que había tenido era negativa porque se intentaba imitar lo que era una clase presencial. No había un concepto de educación a distancia, no había un diseño adecuado para lo que es una educación a distancia, no había un registro de la información adecuado, no había un sistema de evaluación adecuado. Es decir, que mi experiencia fue que lo que viví en esa jornada tan intensa, que me pasó muy deprisa, fueron 4 horas, pero fue como un instante, es que allí había experimentado por primera vez lo que podía ser un modelo de educación a distancia que se podía generalizar, que se podía replicar en las aulas. No es fácil porque, claro, aquí hay todo un currículum escolar que se debería utilizar para dar contenido, pero el formato, el diseño que yo viví, lo vi muy eficaz. Y ciertamente yo creo que hay un modelo allí, y hoy también lo volveremos a vivir, un modelo que puede servir para diseñar esta nueva educación a distancia que, nos guste o no nos guste, se va a acabar imponiendo en el sistema educativo. Perfecto. Pues Félix, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer escuchar lo que dices, ¿no? Y cómo te gusta la dinámica, la vista efectiva. Escucharlo de ti, ¿vale? Invito a todo el mundo a que siga a Félix en las redes, en LinkedIn, en Twitter,
Es una persona muy activa y, como bien ha dicho, pues publica textos muy, muy interesantes, profundos, ¿vale? Bien analizados, relevantes. Así que muchísimas gracias. Y vamos a empezar a jugar. Pues para jugar un poquito, lo que tenéis que hacer es entrar en ese link. El link que tenéis en el chat os va a llevar a, bueno, a una votación que, por lo que veo, ya prácticamente ha empezado, pero me falta gente todavía. ¿Qué es lo que tenéis que votar? Bueno, yo voy a compartir para que un poquito la audiencia lo vea. Vosotros, pues si habéis entrado, ya lo estáis viendo, pero para que lo vean también las personas que a lo mejor a posteriori pues se conecten, ¿no? Para disfrutar del vídeo o lo que sea cuando lo colguemos en la página del proyecto en educacionsindistancias.org. Lo que estamos haciendo es pasar una serie de preguntas y estas preguntas pues se votan, es decir, ¿cuál es la primera pregunta que tenéis ganas de responder? ¿Vale? Por lo tanto, cada uno de vosotros ahora, por favor, se mete en el link, todos y todas, y es muy sencillo. Solo tenéis que marcar qué os apetece responder, ¿vale? Me salen 3 personas, así que todavía faltáis. Yo creo que 2 o 3 personas, todavía faltáis un poquito de gente ahí para entrar y para responder. ¿Vale? Las preguntas son... A ver, un momentito, ¿eh? Que vea yo que todo el mundo... Ah, sí, vuelvo a colocar el link, un segundito. Un segundito, ¿eh? Lo voy a volver a colocar para que lo podáis utilizar. Lo vuelvo a tirar. Un segundito. Vale, ya lo volví a poner en el chat. ¿De acuerdo? La motivación en el aprendizaje es, espacio en blanco, el mayor problema para la autorregulación del aprendizaje es, la motivación es un medio para, o más bien un fin para, espacios en blanco, ¿no? Sucesivamente. En 2021 el aprendizaje autónomo debería ser, espacio en blanco. Al motivar en el aprendizaje obtenemos, puntos suspensivos, dame recursos y herramientas para la autorregulación en el aprendizaje, yo te daré, espacio en blanco. Manejar recursos motivadores en la teledocencia es, espacio en blanco. El mayor reto para conseguir una educación sin distancias, motivadora y de calidad es, conseguir una educación sin distancias es responsabilidad de, otro espacio en blanco. Y tenemos la última pregunta, ¿no? Que es la de dame recursos motivadores y de calidad. Y que no me deja verlo. Y te daré, ahí continúa. Me sale que ya habéis votado 4 personas. Venga, animaos, porque ahora lo que vamos a ver es cuál es un poco la pregunta ganadora y entonces os diremos cómo tenéis que responder en primera instancia, que ya veréis que será pues de una manera un poquito visual, así muy sencilla, ¿vale? Bueno, voy a poner los resultados, voy a ver qué ha salido para ver si se nos ha aglutinado y sí que hemos tenido, bueno, pues mira, hemos tenido un poquito aquí de aglutinamiento, ¿vale? Tenemos un 40% de las personas, ¿no? que resulta que optan por la segunda, ¿vale? Por la segunda pregunta y luego tenemos 3 20% con otras preguntas que no os preocupéis, las podemos hacer después, ¿vale? Además, parece que vais sumando ahí, ¿no? Y ahora sí, ¿eh? Ahora vais a tener que responder esta pregunta de manera visual, ¿no? O completar la frase, ¿no? El mayor problema para la autorregulación del aprendizaje es, entonces, ¿cómo se responde esto? La idea es que seleccionéis uno de los memes que tenemos ahora mismo en pantalla. Los memes un poco les llaman los refranes del siglo XXI, ¿no? Son estas unidades mínimas de conocimiento donde suele haber mucho concentrado en un mensaje visual con algo de texto. Evidentemente, luego eso hay que desarrollarlo porque puede tener incluso varias interpretaciones. Entonces, a mí lo que me gustaría, y de momento nos vamos a quedar con esta página de memes, es que cada una de las personas que ha votado y para la pregunta que hemos hecho, la vuelvo a hacer, ¿eh? El mayor problema para la autorregulación del aprendizaje es, cada persona, por favor, selecciona un meme y luego, evidentemente, pues nos explicaréis por qué. Lo podéis escribir en el chat. Estaría divertido si cada persona escribe, pues nada, una pequeña pista del meme que seleccionó. Por ejemplo, el texto que tenemos en blanco sobre negro debajo de la imagen, ¿vale? Si cada persona escribe en el chat simplemente ese texto, pues veremos a ver si algún meme se nos repite y a partir de aquí, pues
os pediremos que nos lo contéis. ¿Vale? Venga, va, al chat. Bueno, primero hay que pensar, claro, cuál es el meme que os cuadra. ¿Vale? Luis Guerrero, que también estuvo en la co-creación en su día. Y en la mesa ya respondió anterior. En la mesa anterior, efectivamente. Estuvo tratando este eje y estuvo pues invitado como Félix hoy, pero en la mesa anterior que hicimos en 2020. Bueno, ya se nos está repitiendo alguno, ¿eh? Atención, tenemos a Luis, y ahora nos lo contáis, que nos dice que le gusta mucho el meme de "es una trampa". Tenemos a Lilia y a Mar, que las dos seleccionaron el brócoli con chocolate. Tenemos a Sergio Dávila, que dice "me aburro". ¿Vale? Félix, ¿cuál es tu meme? Sí, es que yo he perdido la pantalla que podía activar una pregunta, me he ido directamente a los porcentajes y me parece que ya no me es funcional. Yo opto por brócoli con chocolate. Vale, pues oye, tenemos un meme súper ganador por absoluta goleada y mayoría, que es el brócoli con chocolate, ¿vale? Entonces, ahora, venga, va, como ha ganado ese meme, os voy a preguntar a Félix, a Lilia y, de hecho, a Mar y Fundación Shema. A Guillermo. Exactamente, ¿por qué? ¿Por qué el brócoli con chocolate? Ahora, dadnos un poquito vuestra interpretación. Vale, comienzo yo, Óscar. Vale, sí. Bueno, pues todo depende cómo conceptualicemos autorregulación, ¿no? Si lo hacemos de una forma convencional o como normalmente se usa, si es sinónimo de autogestión o de autocontrol, pues lógicamente hay cosas que si nos dejamos llevar por una explosión libidinosa, como meter chocolate en un brócoli, pues puede ser pues, divertido, pero no lo más adecuado, ¿no? La autorregulación a veces se malinterpreta porque se omite que para que sea efectiva y sea funcional, tiene que haber una conciencia de los límites y tiene que haber una conciencia de lo que es el deseo y lo que es la necesidad, que muchas veces se confunde, sobre todo en nuestra sociedad de consumo. Vaya, la idea es esta. Muy bien. Muy bien. Óscar, ¿quieres que le demos paso a alguien más? Tienes el micro apagado, ¿eh? Perdonad, porque yo iba hablando, de hecho estaba pidiéndole a Mar Cano que nos explicara. Venga, voy allí, me lo estaba pensando, digo, a ver cómo organizo las palabras. Bueno, yo he elegido también el brócoli con chocolate porque a mí me hace pensar que la autorregulación, ¿no? O sea, es este concepto que suena tan bonito, ¿no? Y es como, venga, vamos a, ¿cómo podemos autorregularnos? ¿Cómo podemos también enseñar a los aprendices que se autorregulen a ellos mismos? Y hay un paso previo, ¿no? Es como ese chocolate, que todo como muy dulce, qué bueno, qué rico, al menos para los que nos gusta el chocolate. Y de pronto uno dice, bueno, sí, pero ¿qué hay debajo de ese chocolate? O sea, hay una magdalena, hay un muffin, hay un, hay un chupachú o hay un brócoli. Y es ahí yo creo donde está la esencia, ¿no? Que es el autoconocimiento, empezar por realmente a conocerse uno mismo, saber cómo uno aprende para poder después escoger las mejores estrategias para autorregularse. Y yo creo que ese autoconocimiento es la clave previa, ¿no? Y eso me conectaba también con la idea de Félix cuando hablaba sobre la conciencia, ¿no? Tomar conciencia de cuáles son mis posibilidades, cuál es la manera en que yo aprendo, cómo es la manera en que necesito recibir un feedback para poder mejorar, etcétera, etcétera. Excelente, Mar. Muy bien. Sí. Sí, autoconocimiento, toma de conciencia, realismo, coherencia. Lilia también quería brócoli. ¿Y Fundación Shema era? Guillermo, sí. Guillermo. Lilia, Guillermo.
Bien, yo también elegí el brócoli con chocolate porque, pues bueno, viendo desde la parte nutricional, el brócoli es excelente alimento para el cerebro. Por otra parte, el chocolate es excelente pues para la producción de endorfinas y tener un estado de ánimo excelente. Entonces pienso que la autorregulación es eso, tener la motivación excelente, bien fortalecida, que vendría a ser el brócoli, junto con una motivación excelente, cosa que es por lo menos acá en Colombia, en cuestión educativa, así a distancia, es muy, pero muy difícil. Entonces, por eso yo elegí el brócoli con chocolate, porque pienso que tiene que ser algo muy inteligente para que motive y que sea como debe ser la autorregulación. Muy bien. Excelente. Gracias. Excelente, Guillermo. Genial esa aproximación positiva al brócoli con chocolate, ¿eh? Lo hemos interpretado de manera positiva. Oye, Margarito decía pelotas. ¿Dónde está Margarito? Acá estoy. ¿Qué son esas pelotas? Bien, pues yo trabajo regularmente o trabajaba regularmente con alumnos de media superior, y con alumnos de media superior el lenguaje es muy importante para ellos, para comunicarnos y llegar directamente a sus intereses. Entonces, cuando alguna persona como esta que está acostada en un montón de pelotas, ella podría decir, estoy en pelotas, y la gente pensaría muchísimas cosas, pero realmente lo que está haciendo es que está diciendo la verdad, está en pelotas. Y eso despierta mucho la imaginación de los alumnos y despierta muchísimo la atención. Entonces, regularmente las estrategias que uno utilice con el lenguaje para atraer la atención de los alumnos hacia el tema que uno quiere transmitir, que en este caso son las matemáticas, me parece que es muy importante la forma como uno maneje el lenguaje sin llegar a la vulgaridad, sino más bien cuidar esa parte para rescatar de ellos la atención hacia el punto que uno quiere llegar. Interesantísimo, ¿eh? Madre mía, estáis ahí redondeando unas respuestas que darían cada una para un desarrollo posterior, ¿eh? Mira que aquí siempre que queremos preguntar muchas cosas nos quedamos con ganas de trabajar todavía más las respuestas. Oye, pues muchas gracias, Margarito. A ti, Oscar, gracias. Sergio dice que se aburre y Luis que es una trampa. ¿Qué nos contáis? Voy. Nunca había hecho esto de sacarle jugo a un meme, me parece interesante. Bueno, lo que pasa es que pienso que la autorregulación requiere de esfuerzo, requiere de disciplina, pero en este momento tenemos la trampa de que los instrumentos que nos sirven para trabajar son los mismos que nos sirven para dispersarnos, es decir, las TIC, las tecnologías fueron para la comunicación y para el entretenimiento. Nosotros después le tenemos que dar un cauce educativo, pero entonces esto, en mi opinión, provoca que haya una inercia que tiende a que los estudiantes, y más, yo también trabajo con muchachos adolescentes de media superior, tengan una profunda desidia y una tendencia a la procrastinación, y pues se aburren toda la vida. Entonces, aburridos, pienso, es un reto mayor poder autorregularse. Sí, señor. Sí, señor. Absolutamente real. Absolutamente real. A veces hace muchos esfuerzos metodológicos y luego resulta que es que tienes a gente delante que es que está muy aburrida y eso, madre mía, cuesta levantarlo también, ¿no? Gracias, Sergio. Nos faltaba Luis. Sí, a ver, ¿por qué es una trampa según, según mi manera de ver este asunto? Y es que hablo desde la experiencia que tenemos aquí con los maestros en Perú. Es muy difícil encontrar profesores que realmente crean en la autorregulación. A pesar que tenemos 20 años de una reforma curricular que ha buscado reorientar el aprendizaje al desarrollo de competencias, que tiene como un requisito básico el desarrollo de la capacidad de pensar, los profesores desconfían mucho
de las capacidades reflexivas de los estudiantes. Y entonces, por lo general, el tipo de actividades pedagógicas que les proponen son actividades sobreestructuradas, donde los chicos no tienen margen para tomar sus decisiones. Entonces, todo el camino está absolutamente rotulado, de tal manera que lo que puede ser, por ejemplo, un proyecto pedagógico se convierte más en una secuencia instruccional que en un proyecto donde los chicos tienen la posibilidad de analizar una situación desde sus propios criterios, interpretarla, tomar una decisión sobre el camino que tienen que seguir para resolverla. No, el profesor les propone un problema, les da la explicación y ya les dice cuál es la solución. Y luego, además, les da la ruta para poder desarrollarla. Entonces, en el fondo, el concepto de autorregulación es que el chico siga al pie de la letra las indicaciones del profesor sin que el profesor lo esté viendo, ¿no? Este concepto, este falso concepto de autonomía, que tiene en el fondo, digamos, un problema muy viejo en la pedagogía, que es el miedo al error, ¿no es cierto? O la evitación del error. Piensan que el error está asociado con fracaso, negligencia, irresponsabilidad, en fin, no sé, mediocridad. Y entonces, por eso es que evitan por todos los medios que el chico se equivoque. ¿Cómo evitan que se equivoque? Le dicen todo lo que tiene que hacer. Entonces, para mí ese es un obstáculo que está en la cultura pedagógica muy instalado, ¿no? Y que ha impedido que a pesar de las 2 décadas transcurridas, no hayamos cruzado la primera línea de frontera, ¿no?, del desarrollo de competencias aquí en el país, ¿no? Que es dar oportunidades para que los chicos piensen y tomen sus decisiones aún a riesgo de equivocarse. Mientras eso esté, digamos, lo de la autorregulación va a ser solo una palabra, ¿no? Interesantísimo lo que comenta Luis, ¿verdad, Federico? Cuando habla de esa falsa autonomía, entre comillas. Sí, ¿no? sí. Así la autorregulación acaba siendo una trampa porque en realidad no es tal, ¿no? No les decimos que hacen proyectos y al final les explicamos todo lo que tienen que hacer y entonces pues no tienen manera de escoger ni de tomar decisiones y por tanto tampoco de desarrollar esa competencia de autonomía. Totalmente. Muy interesante. Lo decimos todo, contamos todo, lo controlamos todo, resulta que va a funcionar bien cuando precisamente lo que habría que hacer es sembrar el camino de secretos para que los fueran encontrando, ¿no? Que por cierto es lo que ocurre en muchos juegos, cuando hablamos, digamos, de gamificación, donde se te dejan dar y cada una juega su juego. Esa también es la gracia, ¿no? Sí es. Vamos con otra pregunta, si os parece. Vuelvo a compartir el link en el chat, el link de votación, porque veo que tenemos aquí pues, a Tere, a Ana, Lilia antes al final no comentó, pero Lilia, no te preocupes que no me olvido de ti y ahora te preguntaré. Básicamente entráis otra vez al link, yo voy a compartir otra vez la pantalla con las preguntas y entonces ahora vais a seleccionar pues cuál es otra vez. Ahora la pregunta que más os apetece, digamos, responder, ¿vale? De todas las preguntas que estáis viendo, cuando entráis al link o si miráis la pantalla porque la estoy compartiendo, ¿cuáles son las preguntas, o la pregunta, mejor dicho, que os apetece completar, que os apetece responder? Mi sugerencia es que sea una bien distinta o que os suene bien distinta a lo que acabamos de hablar, ¿vale? Porque así complementamos de alguna manera y sumamos reflexiones pues muy novedosas, ¿vale? A partir de ahí, evidentemente, cada una, que seleccione la que quiera, ¿vale? Bueno, ya tenemos una persona que votó, 2 personas, 3 personas. Lo que pasa es que los votos los tengo escondidos porque así es mayor sorpresa, ¿vale? Se dice en gamificación, lo dice Jesse Shell, un game designer muy famoso, que divertido es placer con sorpresa, ¿vale? Mira qué fácil, ¿no? Divertido es placer con sorpresa. Luego hay que hacerlo, claro, luego hay que hacerlo. Pero qué razón que tiene, Divertido es placer con sorpresa. Ya votaron 5 personas. He visto en el chat alguna cosita. Ah, vale, Tere me dice que no puede hablar. Vale, Tere, no te preocupes. ¿Vale? Si alguien tiene un problema con el micro, no pudiera hablar y tal, bueno, pues que no se preocupe, no pasa nada. Nos puede escribir por el chat y lo interpretaremos igual. Ya tenemos 6 votos, 7 votos. Perfecto, esto ya se pone candente. Venga, 10 segundos y vemos cuál es. 6 segundos. ¿Cuál es la seleccionada? 3 segundos.
Y venga, vamos a ver cómo quedó esto. Bueno, las bolitas quedaron bastante dispersas, pero hay dos que fueron a parar a una pregunta dándole un 29% del peso en el interés, en el engagement, en la motivación de la audiencia por responder una pregunta, ¿vale? Que es la siguiente. Hace referencia a este año que acabamos de inaugurar, por cierto, muy buen año a todos y a todas. En 2021, el aprendizaje autónomo debería ser, la voy a repetir, en 2021, el aprendizaje autónomo debería ser, y ahora voy a cambiar los memes, porque claro, divertido es placer con sorpresa, pues toma sorpresa, memes nuevos. En 2021, el aprendizaje autónomo debería ser, cada uno, cada una, mira los memes y selecciona uno. Y nos lo dice en el chat, ¿vale? Con que pongáis un trocito del texto, una palabra clave, cualquier cosa, pues ya sabremos cuál es. Así que, verdad. Óscar, sí. ¿puedes aumentar la imagen? Es que no sé por qué yo la veo muy pequeña. A lo mejor puedes clicar encima de la imagen a ver si se te pone grande en la pantalla, que no sea que lo tienes en un cuadrito en el... Sí, vale, perfecto, gracias. Clicándose. Ya está. Eso, ¿vale? En 2021 el aprendizaje autónomo debería ser, con la buena pinta que tenía, reuniones online, planificar un viaje en plena pandemia, superhéroes, hacer la ola, virgencita que me quede como estoy, digievolución y como el vino mejora con los años. Bueno, ya empiezan a caer memes, De momento todos distintos, ¿vale? De momento ya hay en el chat 4 memes distintos, ¿eh? Que esto es interesante porque cada uno quiere decir que lo está conectando de una manera, ¿eh? Súper diverso. Estamos aquí diversos geográficamente, que eso es maravilloso, pero es que además estamos diversos en memes. Ya se nos repitió uno. El que se repita es con el que yo voy a empezar, ¿vale? Y luego vamos viendo los otros. Ya se nos repitió uno. Guillermo y Mar seleccionaron, que es el que está repetido de momento, digievolución. ¿Por qué, Guillermo y Mar? ¿Quién empieza? Dale, Mar, por favor. Gracias, Guillermo. Podemos compartir si quieres turno. Pues creo que en este año, ¿no? Y después de los aprendizajes que nos hemos llevado del 2020, de ese nuevo escenario, vamos a llamarle, interesante y entretenido, pues es como que la parte digital parece haberse despertado algo más, no solo en aquellos que ya teníamos interés, sino en todo el mundo. Entonces es como que, ¿cómo podemos conectar la autonomía con los aprendizajes en ese mundo digital, con esas competencias digitales que hemos podido poner en marcha y en práctica, incluso explorar un poquito con más profundidad, etcétera? Y no solo los estudiantes, sino los docentes y todo el mundo, ¿no? O sea, no solo hemos sido unos pocos, sino que ahí hemos tenido que ir todos. Entonces, a mí me conecta en cómo podemos aprovechar y cómo podemos enriquecer nuestra autonomía a partir de esa digievolución. O sea, se trata de que esas competencias digitales nos ayuden a evolucionar y nos ayuden a evolucionar en nuestros aprendizajes de la mejor manera posible, ¿no? De una forma positiva. Por eso ahí me conecto enseguida a esa digievolución ahí total. Todo lo que venga, que sea evolucionado y que sea mejor. Genial. Muy bien. Vamos a sumar, muchas gracias, Mar. Vamos a sumar a Guillermo. Guillermo, ¿cómo sumamos a lo que comentaba Mar? Gracias. Sí, qué gran aporte, Mar. Pues yo pienso acerca de lo de... Yo escogí este meme porque pues Digievolución dentro de los dibujos de anime son estos Digimon, mientras que son en su estado natural, silvestres, pues tienen solamente pues las virtudes y las cosas muy, muy pequeñas de lo que traemos todos de nacidos, ¿verdad? Pero
cuando se abren brechas nuevas, entrenamientos, cosas que pues van dirigiendo la automotivación, a la co-creación, a la gamificación, son cosas que obviamente al evolucionar pues ya va a ser una expansión amplísima en el conocimiento y obviamente eso nos va a llevar a lo que estábamos hablando anteriormente de una forma muy significativa y muy amplia. Por eso escogí el meme. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias. Por esa suma, por esa fusión, ¿no? Como dos criaturas del Digimon, ¿no? Ahí que se fusionan y generan una criatura, digamos, con más poder, que es lo que pasa en estos universos brutales, ¿no? Como Pokémon y todas estas cosas. Hubo otro que se repitió hacia al final, como el vino mejora con los años, que lo seleccionaron Laura y Raquel. Laura y Raquel, ¿por qué seleccionasteis como el vino mejora con los años? Hola. Bueno, pues porque en realidad el 2020 nos sirvió para darnos cuenta de que carecíamos de algunas competencias y de algunos conocimientos y que no estábamos listos para lo que tuvimos que enfrentar. Terminamos el 2020 y tuvimos que correr y aprendimos algunas cosas, pero todavía para este año tenemos que mejorar y perfeccionar, porque cuando hablamos de TICs y de metodologías y de estrategias y de cómo hacer nuestras clases virtuales más innovadoras, más entretenidas, más llamativas, cómo hacemos que el aprendizaje sea significativo, es una constante, hay gente que no le gusta esta palabra porque ha sido muy quemada, pero es constantemente reinventarnos. Entonces, tenemos que ya aprender a usar otra herramienta y no es solo que me voy a hacer especialista en todas las herramientas gráficas, ¿verdad? Que Canva, que Powtoon, sino que, ok, ahora tengo que aprender a usar Genially y ya no solo para hacer las presentaciones, sino vamos a hacer un escape room, ¿verdad? Hay que gamificar. Entonces, definitivamente pienso que con los años mejora, se va poniendo mejor, porque cada año le vamos a ir sumando a esto y ya no nos podemos quedar ahí, hay que irle sumando, entonces va a ir mejorando. Genial. Es que es genial ver, bueno, yo creo que se entendió perfectamente, ahora sumamos con la opinión de Raquel, todas esas herramientas, ¿no? Cada vez más herramientas, pero luego está el diseño de la experiencia, ¿no? Y la conexión con los objetivos pedagógicos y cómo a veces se puede incluso, pues, utilizando, no sé, papel y lápiz, aunque sea a distancia, al final un Google Docs, se pueden hacer cosas también increíbles a pesar de ser herramientas mucho más básicas, ¿no? Pero al final se puede diseñar, digamos, una buena experiencia con muchas cosas. Muchas gracias, pero eso va Laura. a mejorar, porque al final va a ser la combinación de, o sea, es tanto que lo que tenemos que hacer es encontrar la combinación perfecta o, ¿por qué no, cambiarla, variarla? Claro, que no nos atoremos, ¿no? Con tantísima cosa, que no se nos caiga encima así como que a veces también pasa. Raquel, ¿qué nos cuentas del vino? Mira, el 2020 arrancó con desconcierto y pánico, sobre todo en los docentes, aquellos que eran más reacios al uso de las TICs. Y esto obligó a que empezaran a trabajar en equipo, en trabajo colaborativo, a repensarse, a aprender, a ver cómo se podían transmitir esos conocimientos, a repensar muchas cosas. Si uno hace evaluación de lo que era al principio, en marzo, cuando arrancamos con todo esto, cómo crecieron profesionalmente todos, más, menos, con los recursos que tenían a mano, a fin del 2020, han crecido mucho todos, directivos, docentes, alumnos, familias, el trabajo en la heterogeneidad, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el tener en cuenta a las familias, sumándolas. Realmente por eso digo, o sea, si así terminamos el 2020,
para el 2021 podemos mejorar aún más todas esas competencias que se fueron sumando. Absolutamente, ¿no? Claro. Parece que en un año ocurrió lo de 6 años, ¿no, Federico? Sí. Claro, sí, realmente, digamos, esto es lo que está calculado más o menos que hemos avanzado y por tanto, pues el 2021 tiene que ser un año donde aprovechemos todo ese aprendizaje, ¿no? Porque así lo vamos consolidando, ¿no? Así que muy bien, muy interesante. Hay un activo espectacular también, que es escuchar el español que hablamos cada uno en esta reunión, con los matices y acentos, que ya yo creo que es espectacular ya de por sí, porque estamos todos hablando la misma lengua, pero con acentos diametralmente distintos, ¿eh? Esto es absolutamente alucinante, a mí es una cosa que siempre me encanta. Bueno, Óscar, si me permites, es una buena metáfora de lo que debería ser la educación, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, sí. Y más en estos tiempos que corren, ¿no? Que hemos estado pendientes de las elecciones en Estados Unidos también, y parece que ha habido un cambio, bueno, esperemos que a mejor en cuanto a diversidad, ¿no? Y a su aceptación y esas cosas, ¿no? Oye, había dos personas que también que querían... Ah, ¿quién habló? ¿Quién habló? Yo, Joan. Ah, hola, Joan. Mira, ya tenemos a Joan Rovira aquí también. Tengo que disculparme, supongo que problemas de la pandemia, porque yo he salido con tiempo suficiente de la escuela, pero han cortado las rondas, supongo que para un control interno de no dejar que la gente salga de Barcelona, ni siquiera los que no vivimos en Barcelona, pero sí trabajamos en Barcelona, y acabo de llegar ahora mismo a casa. Ha sido llegar a enchufar el portátil. Siento mucho el retraso, pero ha sido problema ajeno. No te preocupes. No obstante, esto que estabas diciendo ahora, Óscar, y que decíais de la educación y las lenguas, yo tengo la gran suerte de trabajar, llevo ya 30 años trabajando en una escuela donde prácticamente es la ONU, ¿vale? Es decir, vas a cualquier clase y te encuentras, bueno, tenemos 47 nacionalidades diferentes, lo cual quiere decir que ahí hay un caldo de cultivo, algo magnífico para todos los chicos y profesores, ¿no? ¿Vale? Porque cualquier cosa se puede ver desde un punto de vista totalmente diferente y bueno, es muy, muy, muy productivo para todos, muy fructífero. Totalmente. Pues oye, hablando de 47 nacionalidades, eso me conecta con la planificación de viajes. Y había dos personas que hablaban de planificar viajes, que eran Félix y Margarito. ¿Qué nos decís de esto de planificar un viaje? Bueno, comienzo yo mismo. Sí, pues cogiendo la idea de autonomía, que es sinónimo de autodeterminación y que expresa esa capacidad de decidir por uno mismo que pueden tener las personas y tienen derecho a tener las personas, pues la metáfora de planificar un viaje en época de pandemia pues me ha parecido como muy provocativo y muy estimulante, ¿no? Como metáfora, ¿no? Yo creo que aunque una persona se equivoque, aunque una persona siga una estrategia que no llegue a buen puerto, se le tiene que permitir que lo haga. Y esto conecta con lo que decía Luis, que me ha hecho pensar mucho en torno a cómo entendemos la autorregulación. Y es que ciertamente la educación muy a menudo se ha llevado con un enfoque conductista, con un planteamiento muy instruccional, donde el profesor desconfiaba de las capacidades del alumno, de pensar por sí mismo, de conducirse, y estaba tan pautado todo que ya no quedaba iniciativa y ya no quedaba incluso interés del alumno, ¿no? Esto nos haría repensar que según cómo entendamos la autonomía o los límites de la autonomía, como las posibilidades de la autorregulación, pues simplemente llevarían a aniquilar la motivación en el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, esa idea, ¿no? de planificar un viaje, de pensar por uno mismo, de atreverse, ¿no? a pensar, a decidir, a actuar, aunque las circunstancias no sean favorables, pues me parecía una imagen estimulante.
Sensacional. Excelente, Sensacional, Félix. Félix. Muchas gracias. Sí, sí, tanto que sí. Teníamos también de viaje efectivamente, a Margarito. Pues lo que sucede es que para mí estar aquí en la pandemia, estar aquí en mi casa, que es su casa, y diariamente hacer mi agenda de trabajo, pues es para mí como hacer un viaje prácticamente. Ahora a la 1:30, la 1 de la tarde estaría con Matemágico con Andrés Resnick acá en Panamá. Entonces, pues diariamente viajar hacia diferentes lugares a través de la pantalla, para mí es bastante grato. Entonces, conocerlos a ustedes, conocer en caso de Panamá, a esta Yanet Chacal, conocer a muchísima gente, pues para mí es un viaje diario. Yo estoy súper encantado diariamente haciendo mi agenda de viaje, y no, el día me faltan horas del día para realizar las cosas que quiero realizar. He estado trabajando mucho en mi persona, trabajando en la parte física, trabajando el inglés también, que es un viaje que tenía pendiente, y pues estoy diariamente trabajando en eso. Entonces, para mí esto está fabuloso. Qué interesante, qué bonito. Y mira que comparto contigo, Margarito, porque en mi caso, mi profesión es de viajar mucho. Y yo hasta ahora decía que llevaba prácticamente un año sin viajar, pero no es verdad. Con tu visión me has abierto otra manera de verlo y en realidad he estado viajando muchísimo estos 11 meses, digamos, ¿no? A pesar de que haya sido a través de la pantalla, pero es verdad, ¿eh? Sí, sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Federico. Totalmente. El arte del teletransporte que nos recuerda Margarito, ¿no? Esa máquina que aparece en muchas películas desde hace mucho tiempo. Yo creo que hace 40 años en las primeras películas de Star Trek y las series, ¿no? Ya aparecían máquinas de teletransporte, ¿no? Bueno, pues oye, nos estamos teletransportando en cierta medida. Pero no pongas 2020, por favor, no pongas 2020. Regreso al futuro, ¿no? Hay que vigilar ahí con la fecha, a ver dónde va el DeLorean. Hay personas todavía que no respondieron esta pregunta, pero por el ánimo de hacer alguna pregunta más, vamos a saltar a otra pregunta y entonces las personas que ahora no habéis participado, que sois Sergio, Luis, Joan en relación a pregunta, Lilia, Tere si nos quiere escribir alguna cosa por el chat, vamos a hacer otra pregunta más, ¿vale? Entonces voy a compartir la pantalla como todo el rato. A ver, un segundín. Y entonces en el mismo enlace de siempre, vamos a votar todos y todas cuál es la pregunta que nos apetece más responder. De nuevo, si puede ser con la ley de antes, vamos a intentar distanciarnos, digamos, de los dos temas que hemos estado tratando en la medida de lo posible para dar rienda suelta a contenido nuevo, ¿no? A partir de ahí, autonomía, por supuesto, cada persona que elija lo que más le apetezca. Ya tenemos 3 votos. Ya le vais cogiendo la mecánica a esto, ¿vale? Esto en gamificación se llama jugabilidad emergente. La jugabilidad emergente es lo que ocurre cuando ya llevas 2 o 3 partidas al mismo juego, que ya entiendes las reglas y entonces empiezas a entrar en sentido estratégico. Es cuando te lo empiezas a pasar bien de verdad, porque ya no tienes que estar pensando en hacer las cosas mal. Ahora lo que haces es pasártelo bien y disfrutar de tomar tus decisiones, ¿no? Entonces es cuando todo se acelera. Y si todo el mundo tiene un nivel de destreza parecida, pues entonces es espectacular lo bien que lo pasas. Como cuando juegas al ajedrez, pues oye, si sabes poco jugando con alguien que sabe poco y si sabes mucho jugando con alguien que sabe mucho, pero uno que sabe mucho con uno que sabe poco, pues eso es un desastre, ¿no? Jugando una partida de ajedrez. Ya tenemos 6 personas que votaron, yo creo que me falta algún voto más por ahí, habéis 6 ahí que os habéis acelerado, que ya estáis ahí en jugabilidad emergente. Venga, 5 segunditos, a ver si se nos juntan las bolitas. Venga, 3, 2, 1. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. Oye, pues tenemos un empate. Tenemos un doble empate. Lo que pasa que hay un, digamos, bueno, pues 2,33%. Tenemos las siguientes preguntas. Vamos a ver cuáles son las que han salido. ¿La motivación es un medio para o más bien un fin para? Y la otra que salió es conseguir una educación sin distancias es responsabilidad de... Félix, ¿cuál te apetece más de las dos?
Félix y Joan. Mira, ya está, ya está. Esto se arregló. Ya está. Bueno, ya no os pregunto, os iba a preguntar a Félix y a Joan, ¿no? Que estabais así como un poco miembros de la mesa del eje cuando la co-creación, pero ya se arregló solo porque tenemos 3 bolitas, un 43% para la siguiente, ¿vale? Y ahora os voy a lanzar los memes. Conseguir una educación sin distancias es responsabilidad de... Y ahora me voy a quedar otra vez en estos. Conseguir una educación sin distancias es responsabilidad de... Y vamos a hacer como antes. Cada una, nos lanza, por favor, en el chat su respuesta. ¿Vale? Lo podéis ir escribiendo. Conseguir una educación sin distancias es responsabilidad de, y los memes son, es una trampa, brócoli con chocolate, la paz mundial, gel hidroalcohólico, me invitas a la fiesta, el Big Bang, pelotas, dar clase desnudo. Se pueden repetir memes, no hay ningún tipo de problema porque al final son catalizadores, son vehículos que nos llevan un poquito a conectar con lo que nos apetece decir al respecto de la pregunta. ¿Vale? A ver. Vale, ya tenemos ahí unos cuantos memes. Vamos a ver lo que ha salido. A ver, el meme que ganó. El meme que ganó. Nos ha salido el meme de pelotas una vez. Nos ha salido dar clase desnudo una vez. Nos ha salido la paz mundial 2 veces. Nos ha salido el Big Bang 3 veces. Y nos ha salido es una trampa. Pero voy a cumplir con mi promesa y entonces os voy a dejar hablar a los que no habíais hablado antes. Entonces, por ejemplo, Luis, que comparte meme con Guillermo y con Margarito. Luis, ¿por qué el Big Bang? A ver, ¿por qué el Big Bang? Porque cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿quién es el que aprieta el botón? Lo cierto es que esto es casi un todos contra todos, ¿no es cierto? Aquí los disparadores tienen que producirse de muchos lados y tiene que producirse casi un efecto carambola. Evidentemente hay una responsabilidad de los que deciden las políticas educativas, pero a veces las cosas que se deciden muy arriba ocurren de una manera muy diferente ahí abajo, porque en última instancia el que carga la responsabilidad de poner en práctica decisiones que pueden ser muy importantes y muy bien enfocadas son los profesores. Entonces, los profesores tienen que hacerse cargo de esto, pero a veces no es suficiente, ¿verdad? Porque el profesor necesita un impulso. Entonces, ¿cuál es la caballería que respalda al profesor para ayudarlo a avanzar, digamos, en la dirección que queremos? Se necesita, digamos, agentes, ¿no? De apoyo que puedan ayudar a los profesores a dirigir la educación en una dirección que no es la habitual, a hacer cosas a las que no están acostumbrados. Entonces tiene que haber un impulso muy fuerte como el Big Bang para que esto se produzca, o por lo menos para que empiece a producirse, para que empiece, porque lo que queremos es que se produzca a gran escala, ¿verdad? Porque en espacios acotados estas cosas pueden venir ocurriendo desde hace mucho tiempo, pero queremos que esto tiña el sistema. Entonces necesitamos nosotros una fuerza como la del Big Bang para que esto empiece a hacerse realidad. Y como digo, hay muchos agentes que tienen que entrar en juego para que esto pueda generarse en realidad. Y en un contexto de educación a distancia, por supuesto, el otro factor que tiene que jugar un juego son las propias familias, ¿no? Unas cosas que aquí, por ejemplo, en Perú, una cosa que se observa con mucha frecuencia y que es, bueno, producto de una tradición cultural muy fuerte, y es que las familias ayudan a sus hijos a hacer las cosas porque quieren que sus hijos queden bien con los profesores, no quieren que los profesores los califiquen mal. Entonces,
no los dejan equivocarse, ¿no? Volvemos al mismo punto de la primera conversación. Y entonces el tema de la corrección, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Corregir para que la cosa quede bien. Entonces, como digo, ¿no? Hay muchos factores y muchos actores que tienen que interactuar para que esto se empiece a mover en la dirección que necesitamos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Podemos hacer como los juegos que tienen un dado, por ejemplo el parchís, y donde hay una componente de azar, ¿no? Como si tirara un dado y ahora voy a saltar aleatoriamente a otra persona que hace mucho rato que no habla. Por ejemplo, Lilia. Lilia dijo pelotas. Sí. Buenos días en México. Pues realmente creo yo que la responsabilidad es eso, un juego de pelotas. Porque tenemos pelotas de todos colores, de todos tamaños y en diversidad de juegos. Creo que la responsabilidad podría ir primero en la función o en la acción que me toca a mí. Yo soy responsable. Primero, creo generar esto. Todos somos responsables de que realmente se genere una educación a distancia. Bien lo decían desde el padre de familia, el mismo alumno, el docente, el directivo, los supervisores, las autoridades educativas, el mismo gobierno. Todos somos responsables porque esto llegó para quedarse. Pero dependiendo del punto en el que yo me encuentre, estaría mi responsabilidad. Yo por eso lo imaginé como pelotas de diferentes colores e incluso tamaños y roles, ¿no? No es lo mismo una pelota de béisbol que una de softball o que una de ping pong o que una de... Por un lado, me parece que sí debe haber una generalidad en lo que la educación a distancia debe obtenerse en este espacio. Y efectivamente, el desarrollo de competencias en los alumnos en este momento que estamos a distancia, quizás deba alinearse, sí, al currículum, pero no tanto a la forma en la que se ha estado llevando. Alguien decía al principio, me parece que fue Félix, ¿no? Cuando iniciamos hace algunos años la educación a distancia, era una réplica de dar clases presenciales, pero frente a una cámara, ¿no? O mediante ciertos elementos en una plataforma, un cuestionario, pero era lo mismo. Hoy por hoy sabemos que esto ya no es, incluso hay alumnos que manejan muy bien la tecnología, sin embargo, la colaboración entre ellos, el que realmente la parte social a distancia permee, es importantísima. El perfil que los docentes debemos ir desarrollando o tratando de alcanzar es justo ese, ir buscando la manera en que efectivamente a distancia se vea esta parte social. Y me voy con un ejemplo muy claro, creo que lo pusieron hace un momento, el viajar, ¿no? No, pues yo tengo ya más de un año, decía Federico, que no viajo, pero ahorita con con la exposición que hicieron, viajé, porque he estado en muchos países que quizás ni siquiera he pisado, he conocido a colegas de más países que lo que he viajado, ¿no? Hemos hecho un factor social a través de la red, un factor social en donde está inmerso lo socioemocional, en donde está inmerso sí la competencia, sí la formación, pero ojo, y ahí es a donde voy yo. Yo estoy en los espacios que a mí me interesan, porque tengo esa posibilidad, pero nuestros alumnos la tienen. Quiere decir que debemos empezar por eso, que al alumno le interese estar ahí. ¿Para qué? Para poder generar todo lo que implica la educación a distancia y obviamente el perfil que requerimos en este momento. Esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, Lilia. Muchísimas gracias. Completísimo. Joan, ¿qué opinas? Bueno,
yo no sé si con que llego tarde, pues estoy intentando inmiscuirme directamente en el debate, ¿no? Pero yo la pregunta no la he enfocado como hasta ahora, sino que la he enfocado un poco diferente, o la he pensado de una manera diferente, ¿no? Y cuando he leído esto de la educación sin distancias, lo he interpretado como que no debe haber, o que lo mejor para facilitar la educación de los chicos, pienso que es que no haya una distancia que separe a profesor y alumno, ¿no? Es decir, cuando yo iba al colegio recuerdo que entonces el profesor estaba sentado en una tarima, ¿no? Su pupitre estaba en una tarima que prácticamente tenía 1 metro de alto, y aquello ya marcaba una distancia entre profesor y alumno, ¿no? Después las cosas, por suerte, han ido cambiando. Cuando empecé a trabajar, pues la tarima ya era solo de 1 palmo, y ahora pues ni siquiera hay tarima, y muchas veces ni siquiera hay pupitre para el profesor, ¿no? Entonces yo pienso que es bueno para que la educación sea lo mejor posible, bajo mi punto de vista, para los chicos y chicas, es que no exista esa distancia, o que no se marque esa distancia. Por supuesto, el profesor siempre será el profesor y el alumno siempre será el alumno, ¿no? Pero pienso que cuanta menos distancia haya entre ellos, mucho mejor. Entonces, ¿de quién es responsabilidad de conseguir esto? Creo que del profesor. El profesor muchas veces marca, ¿no?, esa distancia, a veces creo como una herramienta de defensa, ¿no?, de no sentirse seguro o no estar muy seguro de lo que tiene por delante o lo que lleva entre manos, y entonces marca una distancia para que no haya problemas, ¿no? Pero yo me he sentido, cuando marcabas los memes estos de aquí, y yo, si hubiese ido a votar, hubiese votado por el sentirse desnudo delante de la clase, ¿no? O sea, presentarse en clase y decir, mira, así es como soy yo. Y yo no soy ni mejor ni peor que ninguno de vosotros, soy igual que vosotros, yo estoy aquí, sí, soy de matemáticas, en mi caso yo soy profesor de matemáticas, pero no quiere decir que sepa resolver absolutamente todos los problemas, ¿no? En algún momento determinado pues me puedo haber encontrado con un ejercicio que no sale y, joder, qué suerte, un problema que no sale, ¿no? Para que los chicos vean que no tienes tú la solución absolutamente de todo, ¿no? Y esto creo que es lo que poco a poco hace o consigue, ¿no?, que el profesor vaya a clase entonces con una tiza o obra con un rotulador y nada más, ¿no? Casi la clase sin preparar, decir, mira, yo soy así y así, esto es lo que tengo, hace que los chicos y chicas confíen en ti, ¿no? Y vean que tú eres uno más y que no estás allí para fastidiar a nadie, ¿no? Y que vas a intentar conseguir que ellos aprendan el máximo posible. Genial, Joan, muchísimas gracias. Un poquito esa filosofía de todos somos superhéroes y con poderes distintos, ¿no? Y al final de lo que se trata es de sumar, como los Vengadores, ¿no? Como los Avengers, y así imbatibles, ¿no? Pero no hace falta que todos llevemos 17 sombreros, que cada una lleve el suyo, y luego pues nos sentamos en una mesa y a co-crear como estamos haciendo hoy. Hace rato que no habla, por ejemplo, Sergio. Sergio, ¿qué meme seleccionaste tú para responsabilizar a alguien o algo? Pues dije que era una trampa, el de la trampa. Un poco porque no sé si sea trampa o un conjunto de trampas. Es como un camino minado. Mi idea es que es como un camino minado lo que viene para nosotros, porque hay muchas minas que pueden explotar en cualquier momento o simplemente estar ahí como amenazas, que son las costumbres, sobre todo eso. Es natural que pretendamos hacer lo mismo que hacíamos en el aula, aunque lo hagamos por medio de tecnología. Nos ponemos barreras que no existen. Es curioso cómo, por ejemplo, con los profesores en mi institución, no los hemos convencido de que pueden hacer grupos, no solo con los alumnos de su grupo, o sea, trabajos en equipo, sino con los de otro plantel o con los de otro estado incluso, ¿no? O incluso país, porque es decir, ahora todos están a la misma distancia. Hay otras barreras que sí existen, entonces hay que tomarlas en cuenta. Hay frustración,
hay la regla del menor esfuerzo, que es natural en los seres humanos, y hay otra cosa que también ahí aparece y me preocupa, que es que hace un año la tecnología y el Zoom y el Classroom y todo esto era novedad, y al ser novedad presentaba una motivación que ahora ya no es decir, ya no es novedad, y por lo tanto ya no podemos pensar que los alumnos van a responder motivados simplemente por la tecnología. Al revés, esto ya hizo que se crearan las propias trampas, algunas anecdóticas, ¿no? De cómo los alumnos trampean nuestra propia clase, no prendiendo micrófonos, etcétera, etcétera. Hay cosas que se dan. Entonces a mí me parece que es entonces como un camino terriblemente minado, ¿no? Y entonces, si no como una trampa como destino, sí muchas trampas en el camino. Muchas gracias, Sergio, por la aportación y por esa conexión con el esto es una trampa que comentabas. Hace rato, creo que antes no habló Guillermo. ¿Puede ser, Guillermo? Yo El ya he anterior, hablado lo digo para que ahora nos cuentes cuál era tu meme y por qué. del Big Bang. Ajá. ¿Sí? Sí. Bueno, bien, pues yo soy muy, si se han dado cuenta, pues muy dado a las metáforas. Entonces, pues yo pienso que escogí el Big Bang porque pues se supone que la materia en el Big Bang era infinitamente pequeñita, ¿cierto? Pero con una altísima densidad. Es decir, para mí la educación en este momento es un potencial muy bueno basándonos en las realidades y cosas nuevas de las que estamos hablando hoy. Es decir, de la educación online, virtual, como sea, a distancias, porque de todas formas es un potencial gigante desde donde yo lo veo, porque según si se puede hacer explotar esto, va a ser muy bueno donde sea una cosa que no sea caótica, sino que de por sí todo conlleve a donde debe llegar. Es decir, si está el potencial, es muy fácil llegar a algún punto. Si no hay potencial de absolutamente nada, pues no va a llegar a ninguna otra parte. Entonces yo escojo el Big Bang porque pienso que es el momento clave, este momento que está viviendo el mundo, pues para poder romper un paradigma y comenzar a hacer las cosas nuevas como estamos viendo que van a ser de aquí en adelante. De un tiempo para adelante, pues va a ser así. De todas formas, esta nueva realidad que tenemos es una gran oportunidad que yo veo, pues porque por lo menos acá en Colombia, una educación virtual podría mejorar mucho el nivel del pensum de cada cosa. La educación virtual nos evita también muchas otras problemas que tenemos. Todos sabemos del acoso. Existirá obviamente el ciberacoso, todo esto dentro de la educación virtual, pero entonces todas las cosas van cambiando muchísimo desde donde yo lo veo. Por eso escogí el Big Bang, porque pienso que es un punto clave que puede generar unas cosas inmensas, un universo de conocimiento para que pueda llegar absolutamente a todos. Es decir, una educación muy buena que llegue a países como el nuestro, que no es excelente en esto aún, pero vamos a llegar. Muchas gracias. A ti, Guillermo, muchísimas gracias y bueno, seguro que llegaréis porque al final el talento está en todas partes, ¿no? Luego hay que poner medios y a partir de ahí pues que todos tengamos las mismas oportunidades. Muy bien. Bueno, vamos con otra pregunta. Todavía nos queda un poquito de tiempo, ¿vale? Queremos estar aproximadamente pues 10 minutitos más o así. Yo creo que nos da tiempo a hacer una pequeña ronda con otra pregunta, si os parece. Por lo tanto, voy a volver a la presentación y la voy a compartir un segundito porque tengo que prepararlo muy bien. Y vamos a seguir el mismo proceso, ¿vale? Voy a compartir
la pantalla. Hemos estado trabajando pues algunas de las que tenemos por aquí y ahora pues vamos a hacer otra más de las que no hayamos hecho. Antes la de la motivación es un medio para, o más bien un fin para. Esta antes salió muy votada, no sé si ahora saldrá muy votada. Hay cada una que vote lo que le apetezca. ¿Vale? Habíamos estado hablando de conseguir una educación sin distancias, es responsabilidad de... Habíamos estado hablando también de cuál era pues, el mayor problema para la autorregulación del aprendizaje. Habíamos estado hablando de que en 2021 el aprendizaje autónomo debería ser. Y ahora vamos a ver cuál es la cuarta que sale. Ya tengo 2 votaciones. ¿Vale? Venga, 3 votaciones. A ver si llegamos ahí a 6, 7... Y vemos que sale. Tengo 3. Venga, votad. 4. Ya tenemos 4. Perfecto. Además, cada vez hay menos preguntas. Van cambiando las condiciones de contexto. Porque vamos tachando opciones. Cada vez quedan menos, por lo tanto, a más votos, seguramente más concentración. ¿Vale? Lo cual, de momento ha ido funcionando. De momento siempre se nos ha iluminado una y no hemos tenido, digamos, empates. Tuvimos uno que duró muy poquito. Ya tengo 5 votaciones, 6 votaciones. Bueno, esto lleva haciendo buena pinta. A ver, ¿cómo está esto? Bueno, pues ahora sí que tenemos un doble empate. Si alguien no votó, igual puede desempatar, porque tenemos... Bueno, tenemos una que ya la hicimos, que es la del 2021, por lo tanto, ya está. Como la del 2021 ya la hicimos, nos vamos a la otra que tiene un 33%, ¿vale? Y con esta terminaremos la sesión de hoy. La pregunta o el reto, precisamente que os lanzamos, dice, valga la redundancia, el mayor reto para conseguir una educación sin distancias motivadora y de calidad es, repito, el mayor reto para conseguir una educación sin distancias motivadora y de calidad es, y nos vamos a estos memes que os estoy enseñando ahora, y así habremos hecho 2 veces cada plantilla, ¿vale? El mayor reto para conseguir una educación sin distancias pues, motivadora, funcional, adecuada, es, vamos como siempre, cada una, selecciona un meme, lo tira al chat, ¿vale? Y vemos a ver cuáles son los que salen. El meme, la unidad mínima de información, a partir de la cual luego podemos desarrollar un argumento, por supuesto. ¿Vale? Venga, vamos escuchando ahí tecladillos, la gente está ahí escribiendo, que vayan saliendo cosas. Con la buena pinta que tenía, reuniones online, planificar un viaje en plena pandemia, superhéroes, como el vino mejora con los años, dije evolución, virgencita que me quede como estoy, hacer la ola. A ver qué salió. Bueno, tenemos... A ver lo que tenemos. Estoy intentando mirar... Bueno, ganó superhéroes. Ganó superhéroes de Margarito, de Raquel y de Guillermo. Venga, Margarito, ¿por qué los superhéroes? Híjole, muchas gracias por la palabra nuevamente. Pues desde la anterior que estaba el Big Bang, y ahora en esta pregunta respecto a la selección de superhéroes, bueno, yo creo que en la anterior, la parte del Big Bang, me remota a lo que es inicio, creación, renovación, el origen, el por qué estamos dando clases, por qué somos docentes. De nosotros tendría que emerger ese superhéroe para ahora cambiar, para soltar incluso y mantener nuestra vocación para llegar de la forma que tengamos que llegar, incluso soltar en muchas ocasiones nuestras creencias, en mi caso de la matemática, para ir a proyectos con otros compañeros en los cuales podamos sacar algo muy genial. Yo tengo mucha situación de que las personas mayores son las que se están yendo y no estamos rescatando lo mejor de ellos.
hace rato platicaba con un maestro de un plantel y le decía, ¿y por qué no hacer un libro antes de que se nos vayan más? Donde nos compartan sus experiencias, sus creencias, sus recetas, sus medicinas, se nos están yendo. ¿Sí? Entonces, como decía Sergio, ¿por qué hacer un proyecto en el cual, o una materia, para evaluar una materia, tengan que ser de un solo semestre? Pueden ser de diferentes semestres, pueden no estar ni siquiera estudiando en la escuela y participar con nosotros en hacer un proyecto macro donde tengamos un legado de todas estas personas que tienen muchos conocimientos y pudieran dejarnos muchas enseñanzas. Creo que los estamos dejando ir. Esa es la parte. Muchas gracias por tu aportación, Margarito. ¿Cómo suma Raquel, Guillermo? Raquel va, que Guillermo justo habló. ¿Cómo suma Raquel a los superhéroes? Yo le doy gracias porque me voy en 5 meses, así que me siento muy identificada. Me voy a jubilar en 5 meses. Así que le agradezco mucho esas palabras. Son superhéroes, todos somos superhéroes en esto porque cuando hubo que alcanzar a cada niño y dar clase, había que ver los diferentes contextos. A fin de año, en diciembre me pidieron un informe del ministerio, yo soy supervisora, y me pedían porcentajes. Y le contesté que no podía dar porcentajes, no podía dar porcentajes de procesos ni de calidad, porque las variables eran tantas como niños existían, porque el docente tuvo que reinventarse y buscar estrategias y recursos para llegar al chico que está atrás de la sierra, que caminaba o iba a caballo o en burro 2 horas para llegar a la escuela, y en las escuelas céntricas, en los niveles secundarios, después del receso invernal, hubo cursos enteros que desaparecieron de la conectividad. Entonces hubo que buscar toda esa motivación de nuevo, buscar otros recursos y el trabajo individual y el esfuerzo de cada uno y decir, mira, yo no me hablaba con aquel profesor, pero bueno, podemos hacer un proyecto integrado y podemos traerlo. Vos que tenés más feeling, que sos la preceptora, y si lo llamás por teléfono a la familia y vemos, o le mandamos una cartita, se hicieron miles de cosas. Y por eso son superhéroes. Tanto directivos como docentes, como preceptores, como cada uno que tuvo que ver en todo esto. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Muy emotivo lo que has comentado al respecto de los superhéroes. Teníamos a 3 personas que seleccionaron hacer la ola, y como hacer la ola es un meme que todavía no había salido, pues vamos a seleccionarlo. Además es que hay muchas personas que lo eligieron. Lo eligió Lilia, lo eligió Laura, lo eligió Mar. Venga, Mar, que hace rato que no nos cuentas cosas. Hacer la ola. Pues casi que se necesita ser superhéroe para hacer la ola en estas épocas. Así que sí, yo creo que es un gran reto, ¿no? O sea, realmente es como que uno no sabe cuál es la serie de olas que van a venir, o sea, la serie de situaciones que se van a ir dando, ¿no? Y yo creo que ese es como el gran reto, ¿no? Para que esa educación sin distancias pueda ser motivadora, porque cada grupo de estudiantes, y como decía ahora también Raquel, ¿no? O sea, cada grupo de estudiantes, cada clase, pero cada estudiante también tiene sus diferentes particularidades, diferentes situaciones. Entonces, como que uno ya no sabe de dónde le va a venir y tiene que estar preparado a surfear la ola, ¿no? A hacerla luego, pero a surfearla también. Entonces, es como que uno tiene que estar muy bien preparado, ¿no? Con casi que superpoderes y ver cómo, o sea, qué estrategias, no solo de uno mismo, sino como también se comenta ahora, ¿no? De esos compañeros con los que uno trabaja, ¿no? Esos equipos. Realmente creo que ha sido el momento de trabajar en equipo más que nunca, ¿no? Si antes era necesario, ahora lo es más.
y cómo entre todos, ¿no? se puede conseguir poder llegar a todo ese mar de estudiantes y de aprendices, ¿no? que están allá. Y eso me recuerda pues, no, justamente en el curso anterior estaba en Colombia y fue muy, muy enriquecedor poder contar con los compañeros y decir, a mí me ha funcionado esta estrategia, yo conecté con este estudiante de esta manera, etcétera, etcétera. Entonces, esas conexiones, esa comunicación, esa colaboración permitió, y yo creo que es esencial para poder surfear y hacer cualquier ola y poner también ese granito de arena a la playa conjuntamente. Genial. Muchas gracias, Mar, por llevarnos a surfear. Bueno, la verdad es que estamos en tiempo. Ya casi incluso pasaron un par de minutos. Y yo le querría dar la palabra a Federico. Además, también quisiera compartir una pequeña nube de palabras con algunas de las palabras que han sido pues más señaladas hoy mientras Federico un poquito pues nos comenta, ¿no? Nos cierra. Federico, cuando quieras. No te escuchamos, ¿eh? Ahora. Gracias, Oscar. Y gracias por compartir, digamos, esta nube, que también es muy interesante, así mientras voy hablando. Colegas, el día de hoy yo he hecho un pequeño resumen, mientras así vais hablando, así que, bueno, pues aquí voy a aprovechar para hacer un pequeño resumen y así que ustedes se puedan llevar y que todos los que nos han escuchado el día de hoy se puedan llevar. Hemos tenido colegas en esta sesión de varias partes de nuestra Iberoamérica. Hemos estado colegas de España, México, Colombia, Perú, Argentina, Costa Rica, y por tanto hemos escuchado diferentes acentos y hemos dicho que eso también pues es una buena imagen de lo que es la educación y de lo que debe ser la educación hoy día, ¿no? Y lo que ha sido también esta educación en el siglo XXI, digamos, ¿no? Conectada. Hemos hablado de la autorregulación, y que esta autorregulación de nuestros alumnos y alumnas requiere autoconciencia, requiere dotar a nuestros alumnos y alumnas de capacidad de decisión y de capacidad de equivocarse. Y eso es muy importante para que puedan aprender y para que se produzca el aprendizaje, ¿no? Hemos hablado de autonomía en el 2021 y que deberíamos aprender todo lo que hemos vivido para usar las nuevas tecnologías que permitan dotar a nuestros alumnos de caminos que puedan seguir y de retos que puedan resolver, ¿no? Para mantener su motivación. Y también hemos hablado de nosotros como profesionales, que en este 2021 nos estamos dando cuenta que realmente hemos podido viajar, hemos podido conocer, hemos podido aprender a pesar de no poder movernos de casa, gracias a las tecnologías de la comunicación, y por tanto en realidad no hemos perdido autonomía del todo. Es más, le hemos ganado por otro lado, ¿no? Hemos hablado de responsabilidad para una educación a distancia de calidad y hemos dicho que no es de un solo agente y no es de una sola fuente. Deberíamos hablar más bien de corresponsabilidad, ¿no? De todos los agentes educativos y de diferentes fuentes y agentes que de alguna manera tienen que poner su granito de arena para que realmente la educación sea de calidad, ¿no? Y en este momento, pues las familias como agente educativo también juegan un papel muy importante, ¿no? Y hemos hablado que los educadores han demostrado ser verdaderos superhéroes y surfers, ¿no? Ya que han hecho todo lo que han podido para mantener la motivación de sus alumnos y alumnas en todos nuestros países, lo hemos visto, y además les ha tocado surfear con olas de toda clase a base de las capacidades que ya tienen y de las que han podido aprender, y que eso lo han podido hacer porque han sido capaces de aunar no solamente sus capacidades individuales, sino también colectivas como colegas y como comunidades de aprendizaje. Así que bueno, esto nos llevamos al día de hoy y no sé si obviamente alguien quiere hacer un último comentario al respecto. Bueno, yo quería aprovechar porque algunos temas que han salido no he podido ya intervenir. Y quería compartir una idea que me habéis hecho pensar
con esta secuencia de motivación, autorregulación y autonomía. Y la idea es la siguiente. Pienso que según cómo se enfoque la motivación, puede vaciar de contenido o puede despotenciar la autorregulación y la autonomía. ¿Y en qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido que si la motivación no se enfoca como una acción que despierta el interés del alumno, si se enfoca como una acción transitiva que causa un aprendizaje o como una acción de influencia en el alumno para que éste logre un aprendizaje, entonces entraría en contradicción con lo que es la autorregulación y la autonomía. Si despierta el interés, la motivación no debería dirigirse tanto hacia los contenidos de aprendizaje, abriendo vías de aproximación al mismo con determinados métodos o propuestas didácticas, que es lo que se está haciendo, de hecho, sino más bien debería dirigirse a la mente de los alumnos, afectándolos positivamente para que el alumno sienta el deseo de aprender. Pienso que hay todavía un legado o un dominio de conductismo y de educativo y todavía está muy presente esta voluntad instruccional del docente y aplicado a la educación a distancia pienso que esto llevaría a un fracaso. Vaya, es una reflexión que me habéis motivado y que quería compartir y tengo que seguir elaborando. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias. No sé si Joan, que también, digamos, será ponente en la mesa, quisiera decir un comentario final. Bueno, yo un poquito, mi opinión al respecto de este tema es que a mí siempre me ha dado mucho miedo, y ahora que hablábamos de los héroes, de llegar a ser aquel profesor que después de mucho tiempo, ¿no? Llega aquello a decir, por favor, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Es decir, nunca creo que a un profesor le tiene que dar miedo el cambio, tiene que estar siempre al lado. O sea, al final, tú cada año tienes un año más y los que tienes a tu lado tienen la misma edad. Por lo tanto, ellos van a cambiar continuamente y tú tienes que estar preparado para cambiar con ellos. Y esto no te tiene que dar miedo, ¿no? No sé, a mí también quizás como decía, creo que era Raquel, ¿no? No me faltan 5 meses para jubilarme, pero bueno, un poquito más, voy un añito y medio así o 2, no creo que sea mucho más, ¿no? Pero que yo pienso que hay que seguir con ellos y siempre estar a su lado. Por lo tanto, esto les va a dar una autonomía, les va a dar margen, les va a dar autoconfianza y desde luego si uno está dentro de la autoconfianza, cada vez va a más, ¿no? Si por el contrario lo que vas haciendo es poniendo palos en las ruedas al aprendizaje de los chicos, pues evidentemente se te hunden, ¿no? se te desaniman. Por lo tanto, para mí lo de la autoconfianza, motivación, autoestima es algo importantísimo dentro de una clase. Muchas gracias. Muy bien, y por último, Óscar, si quieres cerrar, por favor. Bueno, nada, agradeceros a todos y a todas haber estado jugando con nosotros esta tarde a co-crear, ¿no? A utilizar los sentidos al máximo, a tope, a crear comunidad, a contar historias, a escucharlas, a superar algunos retos. Esperamos que no hayan sido muy difíciles, yo creo que no, porque os habéis desarrollado en ellos perfectamente. Y esperamos pues, que tanto las personas que estamos hoy aquí como las personas que puedan ver este contenido que colgaremos, por supuesto, en la web de educacionsindistancias.org, pues fluyan, se inspiren y crezcan como nosotros cada vez que hacemos una de estas mesas, que es espectacular. No tiene uno ganas de acabar, la verdad, porque es que va saliendo, es una maravilla. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas, muchísima salud y bueno, Federico, yo creo que en un mes o así, pues otra mesa, ¿no? Así es. Muy pronto viene la siguiente. Por favor, revisar la página de educacionsindistancias.org. Ahí están las fechas de las próximas mesas. Y esperamos que también nos volvamos a ver por aquí, compartamos espacio, co-creemos juntos y yo creo que ahí está nuestra fuerza como profesionales en ese sector educativo. Así que muchísimas gracias a todos y todas
Y nada, seguimos en contacto. Hasta luego. Bueno, Muchas gracias también a todos. Gracias. A todas. Gracias. Chao. Adiós. Muchísimas gracias. Nos vemos. Cuidaos. Chao, que estéis